recibir palabra de Dios. Inclina tu cabecita un momento, cerra tus ojos y allí donde estás, decirle: Señor, yo quiero escucharte hoy. Quiero recibir una palabra tuya, no de hombre. Y por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, aún ten misericordia de mí, de mis hermanos, y háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado me tocó no estar. Estábamos en Austin, pero con mi esposa, pero conectado en el Espíritu, orando para que Dios derramara de su unción sobre la vida del pastor Luis, y para que todo lo que pudiéramos hacer en esta casa, desde compartir la cena del Señor y demás. Y sé que Dios fue bueno, Dios está presente, que no hace falta que esté Pastor Nielsen, al contrario, nosotros somos totalmente indispensables. Nadie es indispensable, nadie. Somos importantes, pero Dios tiene muchas formas de hablarnos. Quiero hablarte en esta mañana, para mí, primer mensaje del año, con las cosas que son necesarias en la vida. Quiero hablarte de esta frase que está muchas veces en la Biblia, pero muchas veces. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos esta frase: es necesario, es necesario, es necesario. Claro, una cosa es lo que es necesario para Dios, y otra cosa es lo que es necesario para nosotros. A veces nosotros necesitamos dinero. Y vaya si hay veces que lo necesitamos. Cuando se acerca el día de pago de la renta, o bueno, en fin, tantas cosas, ¿no? Es necesario tener dinero. ¿Y es verdad o no? Sí, es necesario tener dinero. También es necesario tener salud. Hermano, qué importante es tener salud. Cuando ayer estábamos dando algunas vueltas por la ciudad y aprovechando para orar por la ciudad, pasa una ambulancia y yo decía: Señor, pobrecito, se notaba movimiento en la ambulancia, y digo: Señor, pobrecito, bendecimos a esa persona. ¿Qué estará pasando, no? Y más cuando te llevan de urgencia a un hospital, que vos decís: imagínate cuando le pasa a un papá que ve a un hijo que tienen que llevarlo de urgencia porque se muere. Qué terrible, ¿verdad? Necesitamos salud, necesitamos dinero. Por momentos, más que nunca necesitamos de la familia. Hay momentos, hermano, en que nada es más importante que tener la familia. Qué lindo que es tener la familia. A mí casi el Señor me destruyó la familia. No el Señor con mayúscula, el Señor con minúscula. Vos entendés, ¿no es cierto? Una cosa es Dios con mayúscula y otra cosa es Dios con minúscula. Dioses con minúscula hay muchos. Dios con mayúscula hay uno solo. Y a mí la verdad me enoja cuando yo veo que hay personas cristianas que dicen en su Facebook Diosito con minúscula y encima lo minimiza. Diosito te bendiga. No sé de qué Dios estará hablando, pero no es Dios mío. El Dios mío no es Diosito y el Dios mío es con mayúscula. Entonces hay que saber escribir por lo menos la palabra de Dios, hermano. Y algunos la ponen con minúscula. Bueno, necesito indudablemente de mi familia. Voy necesitando dinero, voy necesitando salud, voy necesitando familia. El que es soltero, el que está cansado de estar solo, ¿cómo necesita de la novia o del novio? ¿Verdad? ¿Hola? ¿Sí o no? O del esposo futuro, o la futura esposa, necesitamos. Pero también, hermanos, indudablemente, y no porque lo deje al final es menos importante, por el contrario, lo más importante, lo pongo al final para que usted no se olvide, es tener a Dios. Tú necesitas a Dios.
no solo que es bueno para ti tener a Dios, sino que tú necesitas tener a Dios. Porque la vida no termina en los 70, 80 años, cuando tú mueres. La vida continúa. Hay vida después de la muerte. Y hay vida después de dormir. Porque Dios hace la diferencia de morir y dormir. Los que están en Cristo, los que han recibido a Jesús en sus vidas, ellos cuando mueren, duermen, no mueren. Pero el que está sin Cristo, la Biblia enseña que ellos mueren. Entonces, hermano, te voy a decir, si vos no tenés a Dios, vos necesitas a Dios más que el otro que ya lo tiene. Si vos no crees en Dios, perdés cuidado que Dios se te va a revelar. Y ya se te reveló, pero tu ceguera no te ha permitido poder verlo. Pero tú necesitas de Dios. Necesitas de Dios. Y los que ya hemos tenido una experiencia con Dios, no solo necesitamos a Dios, sino que necesitamos ahora entrar a ver el reino de Dios y luego entrar al reino de Dios, que son dos cosas diferentes. Porque una cosa, en Juan 3 ya lo vamos a ver, Dios enseña que debemos hacer ciertas cosas para ver el reino de Dios, pero otras cosas tenemos que hacer para poder entrar al reino de Dios, y eso es otra cosa. Entonces quiero ir a la palabra, que es lo más importante en el capítulo 3 de San Juan. Son solamente 6 versículos, 7 versículos, espero no cansarlo, porque hay gente que 7 versículos ya lo cansa. Imagínate. Bueno, entonces encontramos aquí una preciosa palabra con mucha revelación, por lo tanto voy a pedirte, hermano, que por favor prestes atención. No vengas a perder el tiempo. Y dice la palabra, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Es interesante que podamos entender que la secta de los fariseos, la palabra fariseo en griego significa separatista, era el que separaba, nada que ver con Salomón, pero separaba ahí la puerta, y el fariseo era el que, si había alguien que tenía algún defecto físico, no le permitían entrar a la sinagoga, a lo que hoy sería la asamblea o la iglesia. Porque el fariseo cumplía la función de separar lo inmundo de lo santo. Cuando Dios o el Señor enseñó que justamente la iglesia es para los enfermos. ¿A dónde se van a ir a sanar? Al hospital del alma, si no es acaso aquí. Pero el fariseo estaba parado en la puerta mirando a ver quién iba a entrar. Y había gente que no podía entrar. Mire, usted hubiese nacido muy narigón, no entraba. ¿En serio? No entrabas. Si tenías alguna mano defectuosa o algún defecto físico, para ellos eso es un castigo de Dios por una maldición, entonces no podías entrar. Mire usted los fariseos. Entonces no me quiero quedar en los fariseos, pero dice que había un fariseo, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, mire, era una persona importante, un principal entre los judíos, este era un judío, que quizás decía que era judío, pero no era judío. ¿Ustedes se acuerdan del mensaje? Ok, este vino a Jesús de noche. Nos tendríamos que preguntar por qué vino de noche. Dije, claro, lo iban a ver nosotros. Vos andás consultándole a ese Jesús. ¡Qué vergüenza! Y vos sos un conocedor de la Escritura. ¡Qué vergüenza! Entonces vino de noche. Y le dijo, Rabí es maestro de maestro. Lo reconoció como un maestro de maestro. Es el Rabí, el Rabón. Maestro, sabemos que has venido de Dios. Mire lo que le está diciendo. En ese tiempo todo el mundo decía, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Pero este le dice, tú eres un maestro de maestro y sabemos que vienes de Dios, así que venís de parte de Dios, el Dios de los judíos. Y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermano, si nosotros miramos un poquito más adelante, encontramos que las multitudes venían de distintas aldeas y pueblos para seguirlo a Jesús. Y el poder de
Jesús estaba para sanar. Entonces, hermano, sanaba a un ciego, sanaba a un paralítico, sanaba a un leproso, sanaba a un endemoniado. Y hermano, la fama, dice Lucas capítulo 4, que la fama de Jesús fue tremenda en aquellos días. Y eso no había periódico, internet, Facebook y todo lo demás. Pero la fama de que hacía que la gente y hermanos no viajaban en un cómodo Camaro 2012. Tenían que caminar, ir por lugares polvorientos. Yo miraba los lugares en Palestina, hermano, los cactus, cardos, no sé cómo le llaman, que te pinchas todo. No había, ¿viste? Los Nike que te cubrían. Nada. Y la gente iba igual. Y a veces no tenían que comer. Por eso en un momento Jesús le dice, ya llevan 3 días de seguirme. Ahora denle ustedes de comer. Señor, no tenemos comido. Ahora le van a dar de comer a toda la gente. Y es que se va a hacer un milagro extraordinario. Multiplicación de panes y peces. Pero encontramos a uno que viene de noche y que le dice, nadie, sabemos, ¿no? Es decir, es obvio, no podemos discutirte. Vos venís de Dios porque las señales que vos haces no las hace nadie. Ni siquiera Juan el Bautista. Oh. Y entonces, si Dios no está con vos, nadie puede hacer esas señales. Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Esta palabra, por favor, desierto, no está hablando del desierto, sino de cierto es, en otra versión, en la Biblia de las Américas dice, de verdad os digo. Es decir, de cierto te digo, es lo mismo que verdad os digo, pero a la vez eso significa algo muy importante, que ya se lo voy a decir. Entonces le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Mire, la primera cosa, para poder ver el reino de Dios, primeramente Jesús le dice que hay que nacer de nuevo. Es decir, que no podés ver el reino de Dios. Puede ser que estés muy ciego, o puede ser que el diablo te haya enceguecido. Son dos cosas diferentes. Porque tú te puedes haber enaltecido con tu conocimiento y tú mismo te has cegado. Pero otra cosa es haber recibido por herencia y te enseñaron de que Dios no existe. Y tú hoy repites como un loro, Dios no existe. Cuando estás viendo delante tuyo una tremenda montaña, ves el mar, ves la naturaleza, los astros, y dices, ¿cómo que Dios no existe? Entonces el diablo te encegueció. Y entonces Jesús le dice, te digo una cosa, vos tenés que nacer de nuevo para poder ver, porque no vas a poder ver el reino si primeramente no naces de nuevo. Quiero que entienda bien, mi hermano, mi amigo, hay que nacer de nuevo. Pero luego agrega algo más, porque Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro, lógico. Para su mente natural, él no podía entender este proceso de nacer de nuevo. Entonces le dice, ¿cómo es posible que un hombre puede entrar al vientre de la madre, hacerse chiquitito y volver a nacer? Entonces, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es lo que le está pidiendo. Mire, un conocedor de un fariseo. ¡Ja! Y ahí está. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede, ahora dice, entrar. Antes decía ver. Ahora le dice que hay dos condiciones para entrar al reino. Número uno, hay que nacer de nuevo para verlo. Pero una vez que ya lo viste al reino, tenés que entrar al reino. Para entrar al reino necesitas dos cosas: nacer del agua y nacer del espíritu. Cuando habla del nacimiento de agua, aquí Jesús está hablando del bautismo por agua. Pero cuando está hablando del Espíritu, habla del bautismo del Espíritu. Es cuando hay un momento especial con el Espíritu Santo, que Él te llena, te sella. Quizás algunos empiezan a hablar lenguas, pero otros no. Pero tuviste una experiencia con el Espíritu Santo, hermano, que lloraste, porque la experiencia con el Espíritu Santo no podés no llorar. Y esa experiencia te marca. Pero claro, aquí dice de que hay que nacer del agua. Entonces,
digo para que no ofenda a nadie. Yo no entiendo por qué se bautiza de niños a los niños. Jesús se bautizó de grande. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo un niño de 4 o 5 meses puede creer? Un niño no puede creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. El que creyere. Todos los discípulos de Jesús creyeron en Jesús y se bautizaron. De grande, no de pequeño. Entonces el bautismo tiene que ser una decisión que cuando yo me meto, entro a la pileta, al río, a donde fuera que vamos a hacer los bautismos, entro al agua y cuando me sumergen en el agua, porque el bautismo viene de la palabra bautizo, que significa sumergir. Cuando me meten debajo del agua, quiere decir que estoy muriendo una vieja vida y cuando resucito a vida nueva es cuando me levantan del agua. Entonces aquí está diciendo el Señor algo muy importante. Si tú quieres entrar al reino, te tienes que bautizar. Pero pastor, el bautismo que me tiraron así un poquito de agua cuando yo era niño porque mis padres no sirve. Pero no tiene validez. Porque primeramente tú tienes que creer. Y luego, entonces, haces un acto de fe. Ahora, yo quizás te estoy vendiendo un evangelio diferente al que te vendieron. Pero yo no te lo vendo. Ahora, no lo negocio. Te lo entrego, pero no te lo vendo. Hay quienes te venden el evangelio. Ahora, otra cosa importante. Después de nacer del agua y del espíritu, esa experiencia que te digo tan importante, si no tenés estas dos condiciones, es decir, número uno, nacer de nuevo, es decir, creer en Jesús, invitarlo a que sea el Señor de tu vida. Número dos, bautizarte. Número tres, tener una experiencia con el Espíritu. Recién podés entrar al reino. Entonces no es. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién quiere recibir a Jesús? Yo, Señor, lo recibo. Amén. El otro día estaba haciendo desastre. Como un bandido o bandida. Y entonces le dice el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, yo quiero que usted preste atención a esa frase. Por eso la puse aquí en gigante. ¿En qué momento Jesús le dijo es necesario? De este párrafo, de todo este párrafo, del versículo 1 al 7. ¿En qué momento Jesús le dijo es necesario que nazca de nuevo? No, hermano, en ningún versículo dice que es necesario. No. A ver, se lo voy a mostrar. No, perdón, ahí. ¿Dónde dice que es necesario? Por favor, lea, relea 800 veces, léalo, no lo va a encontrar. ¿Por qué Jesús le dijo, te dije que es necesario? Si allí en ningún momento dice que es necesario. Le voy a decir por qué. Pero busque, mire hermano, busqué todas las versiones habidas y por haber. Católicas, no católicas, todas. En ninguna versión dice que Jesús le dijo antes, es necesario. Hasta este momento. Pero todo este momento, ahí en ningún momento dice que es necesario. Mírelo. Y por la duda, mire, no te maravilles de que te dije. Jesús no miente. Si no le dijo, entonces Jesús mintió. A ver, quiero que usted mueva las neuronas. ¿Por qué? Porque el Señor daba palabras implícitas. Él, claro que no miente. Cuando Él dice, cada vez que Jesús dice, de cierto, de verdad te digo, Él está diciendo es necesario. Ahora vamos entendiendo. Es decir, usted busque en toda la Biblia, cada vez que aparece las dos palabras, es necesario, está diciendo, de verdad os digo, o como decía aquí, de cierto te digo. Cada vez que el Señor dice de cierto, o que dice de verdad te digo, está diciendo, es necesario. Por eso el Señor estaba hablando de una necesidad. Ahora,
Es importante que nosotros podamos entender que cuando el Señor mira nuestras vidas, muchas veces Él nos hace preguntas. Bueno, a ver, voy a empezar un poquito más atrás. Dios Padre empieza con preguntas. Cuando empezamos allí en el Génesis y el hombre estaba en el huerto, y el hombre había caído ya en pecado, Adán y Eva habían caído, Dios le hace una pregunta, pero una pregunta que Dios ya sabía, hermano. Le dice, ¿dónde estás? Cuando Dios te hace una pregunta, es una pregunta para que tú recapacites y empieces a pensar. ¿Dónde estás? Si Dios lo había plantado en el huerto, le hizo un huerto y lo puso al hombre ahí. Cuando el hombre cayó, Dios le hace una pregunta para que empiece a pensar, ¿dónde estás? Dios le hace varias preguntas al hombre en todo el Antiguo Testamento, pero Jesús también empieza a hacer preguntas. Por ejemplo, volviendo allí al Edén, ¿dónde estás? Y luego le dice, ¿cómo supiste que estás desnuda? Entonces el hombre no le contesta, el hombre no le dice lo que, no le responde, ni siquiera le responde. Cuando lo agarra a Caín en offside, porque Caín había matado ya a Abel, viene Dios y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y claro, si Dios sabía que el bandolero lo había sacrificado, pero le hace la pregunta todavía, mire cómo le contesta a Caín, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Como diciendo, ¿qué sé yo dónde estará? Pero si vos sabés muy bien que está bajo tierra ya, derramaste sangre. Ahora, viene Jesús a la tierra y Él empieza a hacer preguntas. Por ejemplo, le dicen, ¿y quiénes dicen los hombres que soy yo? O mejor dicho, dice, ¿y qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre con mayúsculas, hablando de Jesús. ¿Qué dicen? Y algunos dicen, bueno, dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Mateo dice, agrega uno más, dice Jeremías y algunos de los profetas. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y empieza. Y entonces Jesús hace una segunda pregunta tremenda, que trae revelación, fíjese. Esto es interesante. Las preguntas de Dios pueden traer revelación. Cuando Dios te habla, Dios te hace una pregunta, es para que se desate una revelación. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y entonces Pedro, hermano, declara aquella palabra que indudablemente no venía de sangre ni de carne. Nadie le había enseñado esa palabra. Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra Cristo en griego significaba Mesías. Era el Mesías. Él estaba reconociendo de ellos, el pueblo judío que esperaba ver al Mesías. De pronto dice, tú eres el Mesías. ¡Wow! Una palabra con revelación que vino del cielo. La tomó Pedro y Pedro le habló y dijo, eso que has declarado, dice Jesús, no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló el Espíritu. Es decir, que cuando Dios te hace una pregunta, hermano, es tremendo. Ahora, hay una pregunta que es donde me quiero quedar, meditar y entrar al tema. Sí, recién entrar al tema. Y es cuando Jesús le decía a la gente, ¿qué quieres que yo te haga? Entonces, en este año 2018 hay una pregunta en el trono de Dios para cada uno de nosotros. Escuche bien, porque esto también viene del Señor. Para cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que yo te haga? Es que hay tantas cosas para compartir, hermano. En cierto momento dice la palabra que Jesús sale de Jericó. Estaba en Jericó y sale con sus discípulos y dice una gran multitud. Jesús va saliendo de Jericó y claro, generalmente a las entradas de la ciudad y a las entradas de los templos estaban los mendigos. En esta situación, Jesús está saliendo de Jericó con sus discípulos y una multitud, una turba muy grande de gente, y había allí alguien que estaba ciego y se llamaba Bartimeo. Y entonces él empieza, Bartimeo estaba ahí, pero era ciego, no sordo, ¿viste? Era ciego, no sordo. Y entonces empieza a escuchar el murmullo de la gente, ¿viste? Imagínate, si ustedes cuando recién terminamos de alabar a Dios, murmuraban, no murmuración, sino conversaban. Imagínate multitud de gente
que va saliendo. Y entonces él empieza a preguntar, ¿qué pasa? ¿Cuál es la onda? ¿A quién lleva el muerto? No, es Jesús. ¿Cuál es? ¿Jesús es el que sana? Sí. ¡Oh! Se puso en pie el cielo y empezó a gritar: ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Y la gente ya, pará, no grité así, hermano. Me aturdí los oídos, ¿viste? Eran argentinos los que estaban hablando. Entonces, seguía Bartimeo: ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia! Y empezó, hasta él, vamos. Y es más fuerte, dice. Empezó a gritar más fuerte: no quiero aturdir a usted. ¡Ten misericordia de mí! Y aturdió a todo. Y Jesús pregunta, y los discípulos: un ciego. Es como diciendo, ¿viste? Un necesitado más. Y entonces Jesús se para, lo hace venir y le hace esa pregunta. Ahora, esa pregunta parece tonta, hermano. Parece sonsa, ¿no? Si yo estoy viendo a un ciego, ¿cómo le voy a preguntar qué quiere que te haga? Más bien que el tipo quiere ver. A un paralítico, por lógica, se le pregunta: ¿qué quiere que te haga? Y me traen un paralítico aquí adelante. Me han traído varios. No se ha levantado, pero me han traído. Me han traído un paralítico para que yo le ore. Y hermano, ¿qué quiere que yo te haga? Me hace el hermano. Es obvio. Me quiero sanar. Pero el problema aquí es que nuestra necesidad, lo que nosotros consideramos necesario, a veces para Dios no es necesario. Lo que tú consideras necesario, a veces no es necesario. Es decir, que si tú estás necesitando dinero y Dios no te da el dinero, es porque Dios considera de que no es necesario darte dinero, aunque tú lo quieras y tú digas: lo necesito. Tú puedes decir: bueno, yo la verdad, pastor, usted no sabe lo que es mi señora, pastor. Usted porque no vive con ella, pastor, usted no sabe lo que es mi mujer. Por eso yo tengo otra. Y a veces para esa gente es necesario. Si ese al amigo del trabajo le dice: no, yo necesito, hermano, tener mi cable a tierra, ¿viste? Otra. Porque no vayan a creer que son los hombres solamente los desgraciados. Hay muchas mujeres desgraciadas. Hay una desgracia. Desgraciada. Ok. Entonces tenemos que entender aquí que para poder entender esto, es que hay necesidades que nosotros consideramos que son necesidades que Dios dice no son necesidades. Y en este año, Dios, como es el año del favor de Dios, Dios te va a dar lo que Él considera necesario para tu vida. Él no te va a dar lo que tú consideras que es necesario para tu vida. Dios en este año te va a dar lo que Él considera que es necesario para tu vida. Que te quede clarito. Que te quede claro. Y entonces tenemos que ir a la palabra, hermano. Ay. Juan 6:53. ¿Qué dijimos que cuando la Biblia decía desierto, desierto, qué significaba? Y cuando Jesús dice de verdad os digo, ¿qué significaba? Es necesario. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, mire, Jesús le está diciendo, es necesario, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque algunos dicen: bueno, Jesús incitaba a practicar el canibalismo y el vampirismo. Por eso los satanistas practican canibalismo y practican ¿cómo dije? El vampirismo. El comer carne humana y el tomar sangre humana. Es más, en las cenas negras satánicas comen pedazos de carne humana y toman sangre
humana, no de animales, burlándose de la cena del Señor. Pero acá el Señor está diciendo, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Es decir, es necesario que nosotros celebremos la cena del Señor. Porque nosotros entendemos perfectamente. Bueno, no quiero entrar en lo que es consubstanciación, de lo que es transubstanciación. Y la diferencia real, pero hermano, no es que el sacerdote cuando toma el pan y se pone de espaldas y mirando hacia el atrio dice, esta carne, esto se convierte en carne. Y en ese momento se convierte en carne. En carne se convierte en el cuerpo de Cristo cuando tú lo comes y cuando tú bebes el vino. Entonces Jesús está diciendo aquí algo muy importante. Es decir, ¿qué dice? Muy bien. Es necesario. Digan ustedes, es necesario. Yo no sé por qué hay gente que no le gusta venir a la cena del Señor. Claro, nosotros celebramos la cena del Señor el primer domingo de cada año. De cada mes. De cada año. De cada mes. El primer domingo de cada mes. Pero es que algunos dicen, pastor, lo que pasa es que yo quiero ser, yo soy así. Las tres cosas que se usan, porque la Biblia dice, ahí en 1 Corintios 11, el que toma la cena del Señor indignamente, le suceden tres cosas. Número uno, se debilitan. Se debilitan. Entran en debilitación y aún en debilidad espiritual. Sienten que el mundo el mundo espiritual los pasa por arriba. Número uno. Número dos, se enferman. Y número tres, se mueren. O se duermen. Cuando toman la cena, entonces uno dice, no, yo prefiero no. No, estás olvidando de esto. Es necesario. Es necesario que tú participes de la cena del Señor. Es necesario que comas la carne y bebas la sangre del Señor Jesucristo. Es necesario. Porque eso trae bendición a tu alma. Lo único que tiene que hacer es, antes de comer el pan y beber el vino, antes de eso es pedir perdón a Dios. Señor, reconozco que yo no soy digno, que he pecado en esta semana, en este mes, he pecado, Señor. Por favor, límpiame con tu sangre. Y no hace falta más que decirlo, porque Él ya desde la cruz extendió el perdón. Él no va a volver a ir a la cruz otra vez, a morir otra vez por ti. Ya Él murió por todos tus pecados pasados, presentes y aún futuros. Los que vas a cometer ya Dios te los perdonó. Pero tú necesitas ir a la cruz y pedir perdón. Señor, perdóname. Perdóname porque sigo tomando. Perdóname porque sigo fumando. Perdóname, Señor, porque sigo mirando pornografía barata. Perdóname, Señor, porque yo tengo malos pensamientos. Perdón, Señor, perdón. Y el Señor, creo que ya hace 2000 años que extendió el perdón, te perdona. Y entonces tomás y bebés y comés dignamente. La primera cosa que usted tiene que entender que es necesario. Mire, para este año, hermano, es necesario. Dígalo conmigo, es necesario. Que yo coma del cuerpo y beba de la sangre del Señor Jesucristo. No faltes. Hay bendición en la cena del Señor. Tremenda bendición. Yo este domingo no estaba aquí. Estaba en Austin, pero me estaba acordando. Ay, no, hermano, están celebrando la cena. Qué lindo, Señor. Bendice a mis hermanos. Hay salud. Mire, hermano, cuando todo lo contrario de lo que dice la Biblia que sucede, es lo que sucede cuando alguien toma la cena del Señor. Es decir, que la cena del Señor va a recibir tres cosas: fortaleza, recibís salud para los que están enfermos y recibís vida. Por eso, hermano, es tan precioso tomar la cena del Señor. Es tan lindo. No te acostumbres, que no sea una costumbre en ti, que sea el domingo, primer domingo. ¿Dónde está? Ahora vas a ver por qué. Ya te la voy a explicar. En 2 minutos, o un poquito más. ¿Cuánto me dan? 2 minutos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¡Oh, aleluya! Tengo 1 hora para predicar todavía. Bueno, vamos entonces. Muy importante. La segunda cosa. Jesús está diciendo otra vez, es uno solo. ¿Cuánto? ¿Qué dice?
guarda la palabra no verá muerte. Es decir, se duerme por un tiempito hasta que el Señor lo despierta. Pero no muere. El que está en Cristo no muere. Ahora, aquí tenemos que entender algo. Cuando la gente escucha la palabra de Dios. Allí por internet hay quizás miles de personas escuchando el mensaje. Por Facebook, por internet en este momento. Y les están escuchando la palabra, como tú. Algunos de ustedes la están escuchando. Pero otros la están escuchando y la están oyendo. Oír es más que escuchar. Y entonces el que escucha y el que oye la palabra de Dios, el que la asimila, el que la guarda, hermano, ese tiene bendición. Pero ¿qué pasa? Hoy estamos diciendo, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Por ejemplo, una de las cosas que dice la Biblia, que los que hacen la doble vida y engañan a su esposa o a sus esposos, dice la Biblia que no entran, los adúlteros no entran. Entonces tú puedes escuchar lo que yo te estoy diciendo y te entra por aquí y te sale por aquí. Pero si tú escuchas y oyes la palabra y la guardas, no vas a ver muerte. No vas a ver muerte. El Señor te manda a descansar un tiempito y luego otra vez la vida eterna. Entonces, hermano, ayúdame a ministrar, por favor. Decirle al que está al lado, por favor. Así, por favor. Guarda la palabra de Dios. No seas soquete, decirle, no seas soquete. Guarda la palabra de Dios. Sí, yo sé que algunos se ríen, pero bueno, ¿qué va a hacer? No seas gil. Eso le decimos nosotros. No seas gil. No seas sonso. No seas salami. Bueno, en fin. Mi lenguaje hebreo es muy importante. De cierto digo que el que guarda mi palabra, hermano, el que la guarda, el que la atesora, el que la escucha, el que la lee, pero la guarda, la atesora, ese no verá muerte. Qué lindo, hermano. Saber que no te vas a morir. Bueno, yo no sé si vos te ponías a pensar en la muerte. Y vos decís, no, por favor, no. No quiero ver muerte. Y no querés pensar en la muerte. Pero te vas a morir. Te vas a dormir. ¿Ok? No te vas a dormir. Te vas a dormir. Algunos, otros no, ni siquiera nos vamos a dormir. Bueno, vas a dormir físicamente, pero almática y espiritualmente no. La otra cosa. Dice Reina Valera del 60 en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Ahora mire, Dios es espíritu. Por eso está con mayúscula. Dios es espíritu. Y la Biblia dice que nosotros fuimos diseñados a imagen de Dios. Es decir, que nosotros somos espíritu. Que vivimos en un cuerpo y que tenemos un alma. Vos no sos ese cuerpo que te mirás al espejo y decís, qué linda que soy. Dios me hizo así. A veces acá, este perfil es mejor el selfie. Si no, le tiran la boquita, parece que el selfie va a salir feo. Entonces, es importante que tú entiendas que tú no eres lo que tienes. Tú tienes un cuerpo, pero no eres cuerpo, cabezón, cabezona. No eres cuerpo. Tú eres espíritu, que estás en un cuerpo y que tienes un alma. Entonces, si tú te vas a abocar a lo que tiene que ver con el cuerpo solamente, y no te abocas a lo que es el espíritu y el alma, perdiste. Perdiste. Es decir, que vas a ver muerte. Porque la palabra de Dios es clara. Aquí dice que es necesario que por eso dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, el espíritu humano ahora, que le adora a Dios, es necesario. Hermano, si tú vienes a la iglesia, llegas tarde, no alabas, no adoras. No voy a decir ofrenda, pero no alabas, no adoras. Hay una realidad. No es necesario para ti adorar. Y tiene que haber una necesidad. Por eso dije que Dios va a suplir las necesidades que Dios considere que nosotros realmente necesitamos. Y tú necesitas convertirte en un adorador o adoradora.
necesitas para crecer, ser adorador. Y un adorador, hermano, perdón, un adorador no es ingrato. Acuérdense que la ingratitud es uno de los síntomas, es una de las características de los que no son hijos de Dios, la ingratitud. Hay mucha gente ingrata que llega a fin de año, hermano, y no es capaz de tener 2 minutos el 31 de diciembre o la Navidad, pues supuesta Navidad, porque saben que la Navidad no existe, pero la supuesta Navidad, para 2 minutos para el Señor, gracias. Tantas gracias, Señor, por todo lo que hiciste en este año. Todavía tengo vida. Andás a saber de las cosas que Dios te libró, de los accidentes que Dios te libró. Y tú no, ni idea. Pero cuando llegues al cielo te vas a enterar. Y vas a decir, qué desagradecido que fui. ¿Cómo pude ser tan desagradecido? Aquí dice la Biblia que es necesario que los adoradores le adoren el Espíritu y la verdad. Eso significa que nada de levantar las manitos, porque el hermano levanta la manito, porque en esta iglesia se acostumbra a levantar la manito. No. El verdadero adorador quizás levante sus manos, pero el verdadero adorador adora de espíritu, de adentro. Tiene una gratitud en el corazón. Cada cosa que ve dice gracias. Cada cosa que sucede en la vida dice gracias. Gracias, Señor, porque frenaste lo de la torre, pero ahora me estás dando una torre mejor, en un lugar mejor. Para gloria tuya, Señor, vos tenés control de... Gracias, gracias, gracias. ¡Pum! Chocaste. ¡Ay, qué feo cuando chocaste en el carro, ¿no? Cuando te chocaron, peor, ¿no? Y de pronto alcanzás a decir, Señor, pero tengo vida, nuevo de vida, gracias. Lo que viene después. Gracias. Sea agradecido, por favor. Sé un adorador, ven a la iglesia a adorar a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es dejar allá afuera la ingratitud y entrar por sus puertas con acción de gracias. Pero acción. Acción de gracias. Bueno, mire las cosas que son necesarias para nosotros. Ya termino. Las frases, ¿no? Es necesario para nosotros. Número 1, es necesario, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, es necesario que esto, hablando de la caja, por eso le digo, somos espíritus, que vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista, dice el apóstol, de inmortalidad. Es decir, que, hermano, hay una cosa que es muy necesaria para poder seguir viviendo. Escucha, si tú quieres seguir viviendo, no tienes que ir a inyectarte célula madre. Si quieres seguir viviendo, claro, si vos querés vivir bien aquí en la tierra, en una de esas te viene bien unas buenas dosis de células madre, ¿no? ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ok, pero otra cosa es que puedas tener un cuerpo incorruptible. Y eso, hermano, eso lo hace el Señor. Acuérdate que para poder ver el reino y para poder entrar al reino hay requisitos indispensables. Pero ahora el Señor te está diciendo, vos querés que tu cuerpo corruptible algún día se vista de incorrupción. Es necesario, dice el apóstol. Es que hay una necesidad que vos tenés y es de que ese cuerpito que se va envejeciendo, y por cierto te digo, te ves viejo, che. Comparado con unos cuantos años atrás, ¿no? Hace unos días me dijeron que estaba viejo. Por el Face. Y la verdad que sí. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Yo lo voy sintiendo en los años, ¿viste? Estos días, por el cumpleaños, Gonzalito, el miércoles, festejamos el cumpleaños, 57 años cumplió él. Y yo me miré al espejo y dije, pensar que yo ya lo cumplí. Y ahora me falta poquito para los 60. Y van a ver que
quizás si el Señor no viene, voy a salir de allá, de la oficina, que se ve. ¿Por qué no? No, reprendo y reviro en contra. Ok, está bien. Yo también, reviro en contra, quiero. Está bien. Pero sí o sí, la ley de la vida, hermano, te vas a envejecer. Por más colágeno que te pongan, la patita de gallo, qué sé yo, esas cosas, viste, que te venden, ¿no? Te estás envejeciendo. Te estás envejeciendo. Es que antes yo levantaba pesa y tenía así, ahora no levantar. Ni un ladrillo levantar. Necesitas que eso que vos tenés ahí, que se llama caja, se vista de incorrupción. Pero para eso tiene que ser fiel a Dios, porque cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, no toda la iglesia se va, y vos lo sabés muy bien. Una buena se queda, una buena cantidad se queda. Las otras cosas necesarias es que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Yo me preguntaba, ¿por qué es necesario? La Biblia dice, el apóstol Pablo está enseñando otra vez, es necesario que todos nosotros, decirle al que está al lado, estás incluido en la lista. Todos nosotros, todos son todos, ¿viste? Todos nosotros necesitamos presentarnos ante el tribunal de Cristo. No voy a hablar sobre esto porque yo en el año 2016 y 17 vengo hablando de esto, del bimá de Cristo. Todos los cristianos, los hijos de Dios van a ir al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no se te va a otorgar salvación porque los que fueron allí ya son salvos. Pero allí se van a repartir coronas, 7 tipos diferentes de coronas, premios, galardones. Y entonces, hermano, el que no está vestido de incorrupción no llega allí. En un abrir y cerrar de ojos vuelve a esta cajita corruptible y entra en la gran tribulación. 7 años. Pero es necesario que pasemos por el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad no sería justo que los que se esforzaron en la vida para ser buenos hijos de Dios y aquellos que no se esforzaron, que fueron adúlteros, bandidos, sinvergüenza, todos van al reino de Dios, todos van a festejar a las bodas. Mirá vos, qué injusto que sería. Ok. Hay otra cosa necesaria, y es que el obispo sea irreprensible. Cuando hablamos de obispos, indudablemente estamos entendiendo que son hombres y mujeres de Dios, obispos. Irreprensible es una palabra del griego que está constituida de dos, que es, en realidad, ¿qué agarrar significa? Es decir, que nadie tenga de qué agarrarte. Porque pueden hablar mal de ti, pueden hablar mal de mí, pero pueden ser que estén injustamente acusándome de algo que yo no hice. Puede ser que te estén acusando a ti de algo que tú no hiciste. Entonces, ser irreprensible es que no haya de que alguien te pueda agarrar. Ahora, si tú hiciste algo injusto, lógicamente tienen de qué agarrarse. Entonces el obispo tiene que ser irreprensible, y sobre esto estuve hablando un poquito el miércoles sin hablar de esto. Pero el que estuvo el miércoles sabe de lo que me refiero. Tú tienes que ser justo. No puedes estar solamente recibiendo y no dar. No puede ser. Y Dios expresa la forma de dar. Lo que pasa es que como en esta iglesia, por ejemplo, no pasamos ofrenda, no pasamos diezmo, aquí nadie viene a ver, pónganle ofrenda, bueno, aquí nadie lo hace. Entonces muchos se hacen los distraídos. Pero saben que tienen que venir a traer una ofrenda a la iglesia, a la casa de Dios. Se hace distraído. Porque nadie, aparentemente, nadie lo mira. Él es justo. Y Él está mirando en qué te gastás, lo que Él te permite que tú cobres. Ahora, Dios es un socio raro, ¿viste? Es un socio raro. Porque mira ese socio que tengo yo. Me dice, Fer, en este mes gastaste el 90, solo dame el 10. ¿Cómo, Señor? Vos gastaste el 90 y dame el 10. ¿Qué sos injusto o justo?
Injusto es que yo diga, más que el 90, el 100 es para mí. Qué triste, ¿verdad? Es que el diezmo no fue creado en la ley. No, pastor, pero el diezmo está en la ley. ¿La ley? ¿La ley de quién? ¿En la ley de Moisés? Sí, pero Abraham dio los diezmos a Melquisedec antes de la ley. Antes. Dio los diezmos de todo. Abraham a Melquisedec. Antes. Y Jesús dijo que era necesario. Es que ¿sabe qué pasa? A mí me gusta la prédica que confronta. ¿Sabe una cosa? Hay varios católicos que no están aquí porque los confronté con una realidad que no les gustó. Pero lo que la gente no entiende es que yo no confronto a los católicos, solamente. Con todo, hermano, yo le doy a los evangélicos. Más a los evangélicos que a los católicos. Le pego más duro. Porque teniendo conocimiento, mucho más conocimiento de la Escritura, siguen en pecado. Entonces hay que darle duro. Ahora bien, yo le voy a enseñar algo muy interesante. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Es necesario que tenga buen testimonio. Primera de Timoteo. Es decir, mire, si usted está pensando que va a entrar al reino, tiene que tener esto de respaldo. Es necesario que la cajita que vos mirás todos los días en el espejo, cuando te peinás, cuando te lavas la cara, ese cajoncito que tenés, lo empieces a cuidar, pero cuida más de tu alma y de tu espíritu. 2, es necesario que todos nosotros comparezcamos. Es necesario, porque Dios es amor, pero es justo. Y debe castigar el pecado, no el pecador, pero sí el pecado. Y en tercer lugar, es necesario que el obispo sea irreprensible y también tenga buen testimonio. Muy bien, ahora mire esto. Para este año es necesario que atiendas con más diligencia lo que has oído. Por eso, ya ahora estamos hablando de gente que no solo escuchó, ya estoy hablando de gente que oyó. Y aquí el apóstol está enseñando esto. Es necesario que atiendas con más diligencia. ¿Qué entiende usted de ser más diligente? A ver, ¿qué entiende usted por ser más diligente? ¿Más rápido? ¿Más prudente? Responsable, me gusta esa palabra. Atento. Que atiendas con diligencia. Cuidadoso. Disciplinado, ¿qué más? Cuidadoso. Dígale usted, por favor, sí. Cuidadoso. Cuidadoso. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Allá al fondo, sí, querida hermana. Hacedor. Justicia. Alguien que hace, hacedor, muy bien, en ese sentido, muy bueno. Ok, es necesario que atiendas con más diligencia todo eso que dijeron ustedes. Lo que has oído. Hermano, si yo te pregunto cuántas prédicas escuchaste en el 2017 y de cuántas de ellas te acordás, es decir, cuántas las guardaste en mi corazón, yo estoy seguro, hermano, que no llega ni al 10%. Entonces, lo que estás haciendo ahora, prestando atención, para grabar, eso es lo que vos necesitas, es necesario que atendamos con más diligencia. Muy bien, pero mire lo necesario de Jesús. Ay, hermano, aquí tengo que... Ay, ¿cómo hago? Jesús está enseñándole a sus discípulos y en Juan, ahí en el capítulo 3, estaban hablando de Él. Y Él, hablando de sí mismo, y aún en el versículo 12, Él enseña esta verdad. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, alguno pudiera preguntarse, pues, hace muchos años hice una canción que decía, levántate, levántate Señor, levántate, levántate Señor. Y saltó el hermano Limón, pero no Limón por algún apellido Limón, sino el amargo.
Si acaso Dios está tirado para que lo levantemos. Mirá lo que piensan, hermano. ¡Ay, hay de todo! Y Él está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Levantado dónde? En la cruz, hermano. Él estaba diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz a morir. Mirá vos lo que estaba diciendo Jesús. Mirá la necesidad que había en la tierra. Que en la tierra necesitaba de alguien que fuera levantado y que pudiera redimir a toda la humanidad. Es necesario que el Señor fuera. La segunda cosa importante, está hablando Jesús con sus discípulos y les dice, es necesario que yo haga las obras para las cuales fui enviado. Entonces dice allí, es necesario hacer las obras del que me envió, su Padre. Y Él vino a hacer ciertas obras exclusivas como Cristo, como el Mesías, que nadie las podía hacer. Por eso les decía que en la Biblia encontramos 7 Adanes, 6 Adanes humanos y el Adán postrero, que es Cristo. Y cada vez que Dios levantó un Adán, ese Adán se fue del propósito. Pero luego se levantó el postrer Adán, que es Cristo, a morir por toda la humanidad. Y cuando muere por toda la humanidad, Él viene a hacer las obras, pero hace en este momento, Él hace algunas obras muy interesantes. Y de esto necesito hablar un minutito. Por favor, un minutito. Denme unos minutitos. Jesús sabía que cuando viniera a la tierra lo iban a culpar de algo que Él no hizo. ¿A vos te gusta que te culpen? ¿A vos te gustaría que te digan, sos un adúltero? Vos tenés una doble vida. Y vos no tenés una doble vida. Qué feo, qué verdad. Que te acusen de algo que no sos en la Biblia. El otro día me enfrenté con alguien de la ley y me juzgó sobre algo que no era. Y le dije, no es así. Usted está equivocado, no es así. Y sé de lo que estoy hablando. Cuando vos sabés que algo no es, hermano, te crean o no, vos tenés que decir, no es así. Onda, te guste o no te guste, che. No es así. Pero Jesús dijo, voy a ir a la tierra y voy a ser levantado. Antes de ser levantado, Él tuvo que hacer algunas obras. Número 1, soportar que unos cuantos bandidos lo agarraran de la barba. ¡Fah! Y le arrancaran la cosa. ¿Sabe lo que es, hermano varón? Cuando te arrancas, tengo reflache. Que te arranque la barba. ¡Oh! Que te arranque la barba, hermano. Ni jugar. A Jesús le arrancaron la barba. 40 menos 1 eran 39 azotes. Los azotes que Jesús sabía que le iban a dar eran unos largos tiras de cuero con pedacitos de manos, de garras de acero y pedacitos de hueso de acero. Garras de acero y huesos que cuando te tiraban con el látigo te arrancan. Entonces a Jesús le dieron 13 latigazos en el pecho. Le dieron 13 latigazos en el lomo y le dieron 13 latigazos en la espalda. 39 latigazos injustamente. Porque la iglesia tradicional te dice sí, sus manos y sus pies, ok. ¿Y lo que pasó anterior? ¿No te acordás cuando le pusieron, lo vendaron y venían y no te creas que le hacían así? Eran desgraciados los romanos, hermano. A ver, profetiza
¿quién te pegó? Jesús quedó ahí. Profetizaba, a ver, ¡pa! ¡Pa! ¡Dale! Y los 13 latigazos. Cuando estoy diciendo que es necesario que Él haga las obras de que le envió, hermano, ¿cuánto amor tuvo Dios por tu vida que entregó a su Hijo sabiendo lo que el Hijo iba a sufrir por nosotros? Por eso no se puede entender Juan 3:16, no se puede entender. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios te amó a vos que entregó a su Hijo, hermano, a que le hicieran todas esas barbaridades por amor. Y vos te querés dar el lujo de decir, bueno, yo, mire, no creo en Dios. No creas en la religión, pero no seas necio, no lo seas. No podés negar a Dios. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es necio el que dice que Dios no existe. Es necesario hacer las obras de que me vio. Ahora yo digo, no solo el Padre. Cuando Jesús fue entregado, Él sabía. Por eso, hermano, hay una cosa que no se lo digo. Mire, siempre Jesús, cuando habló de su Padre, habló de Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, Padre. Cuando Él estaba en Getsemaní, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Padre nuestro, pero en un momento en la cruz, Él dejó de decir Padre. ¿Sabes? ¿Sabes cómo dijo? Elí, Elí, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no pudo decir Padre, porque Él cargaba en Él el pecado de toda la humanidad. Él estaba llevando en aquella cruz todo tu pecado, todo lo mío, todo lo de Él. Y entonces no pudo decirle Padre, porque Él dijo, Dios, aquí están tus hijos. Él entregó su vida para que ahora vos pudieras ser hijo. Y Él dijo, Dios, cuando Él siempre habló de mi Padre, mi Padre, mi Padre. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el pecado de la humanidad. Y entonces sentía que Dios lo había abandonado, porque en Él estaba el pecado del mundo. Pero no era que Dios lo había abandonado, porque por eso al tercer día lo resucita. Pero había que pasar por esas obras, lo que no te gusta pasar. Entonces, ¿cómo no vamos a buscar lo que Dios considera que es necesario para nosotros? Si Él nos compró, por amor, con amor y a través de amor. Es necesario que Él resucitase de los muertos. Y aquí hay victoria. Él tenía que ser levantado, Él tenía que cumplir las obras, pero Él ahora tenía que ser resucitado. Por eso la Biblia dice el primogénito entre los muertos. Y porque Él resucitó, todo aquel que es hijo de Dios y es amigo de Jesús y el Señor es su Señor, hermano, ese va a resucitar. Con un cuerpo perfecto. Dale la gloria al Señor. Cuánto amor, Señor, cuánto amor. Rápido, los músicos, por favor. Yo le pedí a mis hermanos que pudiéramos entonar una canción. Pero antes quiero pedirte un favor. ¿Te puedo pedir un favor? Estamos en el año del favor, ¿no? Cerra tus ojos un minutito. Cerra tus ojos. Por favor, cierra los ojos. Traten de pasar al oír
ya al oír algunas cositas del mensaje de hoy, es necesario que guardes su palabra. Haz memoria de lo que hoy recibiste. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No te distraigas, no mires la letra. Hermano, por favor, seguí meditando en lo que recibiste hoy. Guardalas en tu corazón. No te distraigas, no te distraigas. Seguí guardando en tu corazón. Dale gracias ahora. Dale gracias, Señor. Sea agradecido, por favor. Ponete de pie, mi hermano. Ponte de pie. Tengo que decirte algo más. No me puedo ir a la oficina sin decirte esto, que me lo tira el Señor así, de taquito. Dice la palabra de Dios, de cierto te digo. Es decir, Dios dice, es necesario el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Escucha bien, es necesario que entres por la puerta en el redil de las ovejas. Mi pregunta es, ¿quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es el redil? ¿Ah? Hay que decirlo con autoridad eso. Nosotros somos el redil. Y Cristo es la puerta, ¿verdad? Bueno, voy a mostrar un dogma católico. Escucha. El dogma en latín dice que tú entras al redil por la puerta llamada iglesia. Si tú no entras por la iglesia, no eres parte del redil. Eso es lo que enseña. Ahora, yo le voy a decir algo. Tengo una frase y después usted la busca si quiere en griego, en el latín, y dice: Ecclesiam salvari neninem ni servi. Significa:
Nadie puede ser salvo si no pasa por la iglesia. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que la puerta es Cristo. Mire qué importante es esto que le voy a entregar. En el mismo capítulo 10, Juan capítulo 10, no se olvide de esto. Juan capítulo 10, pero el verso 9, Jesús dice, yo soy la puerta. La puerta no es la iglesia. La puerta es Cristo. Él dice, yo soy la puerta. Y dice más, el que por mí entrare será salvo. Entonces la salvación no viene por la iglesia, porque la iglesia es imperfecta. La salvación viene por Cristo. Ahora mi pregunta es esta. Si Él es la puerta, ¿cuántos de los que están aquí entraron por la puerta? Si Él es la puerta, para entrar al redil, tú tienes que entrar por Jesús. Y eso implica recibirlo en tu corazón. Yo voy a pedir algo, pero tiene que ver con algo que Dios está mirando. La pregunta va a ser esta. ¿Cuántos de ustedes ya recibieron a Jesús y entraron por Él al redil? Porque ahora le voy a pedir que levante la mano, pero espere, no levante la mano. El Señor te está viendo. Y Él está diciendo, ¿tú quieres entrar al reino? ¿Tú quieres ver el reino? Mira, ninguna religión, ni esta ni ninguna religión te salva. Ninguna. Ni la Iglesia Católica, pero tampoco la Iglesia Evangélica, ninguna religión te salva. Él es la puerta. El que por mí entrare, dice el Señor, será salvo. Ahora, quizás tú nunca tuviste la experiencia de recibirlo a Jesús en el corazón y de decir, yo quiero que Él sea, a partir de hoy, el pastor que me pastoree. Porque Él es el pastor. Un poquito más abajo dice que Él es la puerta y después dice, yo soy el pastor. El pastor. Ahora, en el 14 dice, yo soy el pastor, en el 9 dice, yo soy la puerta. Mis hermanos, ¿cuántos recibieron a Jesús? A ver, yo sigo viendo distracción. ¿Cuántos realmente recibieron a Jesús en su corazón? Lo recibieron como el Señor de sus vidas. Es decir, entraron por la puerta y un día levantan la mano. Deje su mano levantada. Quiero ver. Ahora bajen las manos. Cierren los ojos un momento. La Biblia dice, es necesario. De cierto te digo, tienes que entrar por la puerta. Aquellos que nunca tuvieron la experiencia, por favor, nadie mire, cierren sus ojos. Si hay alguien aquí que no lo invitó a Jesús, a que sea su Señor y su Salvador, quiero invitarte a que recibas, no que cambies de religión, no que entres a una religión, solamente levanta tu mano, si nunca lo hiciste, levanta tu mano como señal de que estás recibiendo a Jesús. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Él dice, yo soy la puerta. Es necesario. ¿Alguien más? Levante su mano, nadie está mirando, solo Dios. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, si estás sintiendo una batalla allí en tu alma, levanta tu mano como señal. Dios te bendiga. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sé que hay alguien más. Recibe a Jesús en tu corazón. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No dudes. La Biblia dice que quien le niega a Él le negará. Que eso no sea una realidad en tu vida. ¿Alguien más que quiere recibir a Jesús? Dios te bendiga. Amén.
Vamos a decirle al Señor: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Oh, tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Oh, tú. Y no sé dónde estoy. Oramos, permitidme orar por vos, mi hermano, mi hermana. Amado Padre, queremos reconocer en primer lugar, Señor, que nadie nos pudo amar como nos amaste tú. Segundo, Señor, reconocemos que tu amor fue tan grande cuando no merecíamos nada. Señor, qué bueno que has sido en darnos de ese amor y hoy hacernos tus hijos. Podemos ser herederos de todas las bendiciones, entendiendo que este es el año de tu favor para con nosotros. Señor, no queremos pedirte nada que no sea necesario para nosotros. Por favor, Señor, como dice tu palabra, no nos des más de lo que necesitamos. No nos des menos, pero manténnos del pan necesario. Señor, que nos mantengas con tu pan, que es la palabra necesaria. Y sabiendo, Señor, que los que buscan tu rostro, a ellos tú le vas añadiendo más bendiciones. Buscar primeramente el reino y todas las demás cosas serán añadidas. Señor, te damos la honra y la gloria y te ruego, Señor, una bendición sobrenatural para cada uno de los que están aquí, para cada uno de los que nos están escuchando por internet o viendo por YouTube o lo que fuera. Padre, tu bendición para todos ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes, vengo a